Las extinciones en masa y la radiación adaptativa han sido eventos importantes que explican la biodiversidad de una manera fundamentada, y en este proceso se requiere de aplicar la especiación y el resto de los mecanismos evolutivos como selección natural, variabilidad, entre otros. Desde luego que la relación conceptual con la radiación adaptativa permite enlazar la historia de vida a lo largo de las últimas 3 eras geológicas: paleozoica, mesozoica y cenozoica, de las que se tiene información suficiente para justificar la importancia de cada una de las 5 extinciones en masa que se estudian en este apartado. Revisemos en este gráfico lo que ha sucedido en cada una de las extinciones. Por ejemplo, en la primera extinción al final del Ordovícico, que ocurrió hace 443 millones de años, el 85% de las especies se perdieron. En la segunda, que fue al final del Devónico, hace 359 millones de años, el 75% de las especies se perdieron. La tercera gran extinción fue al final del Pérmico, hace 252 millones de años, tal vez fue la más importante, la más fuerte, porque se perdieron el 96% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. La cuarta extinción al final del Triásico, hace 200 millones de años, en donde el 80% de las especies se perdieron. Y finalmente la quinta extinción al final del Cretácico, que ocurrió hace 66 millones de años, con un 76% de especies perdidas. Por otro lado, habría que vincular con la radiación adaptativa, la cual tiene lugar de manera complementaria, ya que en tanto la desaparición de especies deja los espacios ecológicos que favorecen a la radiación, tal y como se explicará más adelante. Una extinción masiva implica un proceso de desaparición, lo cual produce un recambio o modificación sustancial en muchos sentidos, pero principalmente en los ecosistemas, los cuales presentan ahora muchos hábitats y en consecuencia nichos vacíos. Y es entonces cuando el proceso evolutivo aparece, dando lugar a mecanismos adaptativos que finalmente llevan a nuevos modelos de diversificación biológica. En este esquema se aprecian 3 secciones que describen datos de cada uno de los 5 eventos de las extinciones masivas. Primeramente, se observa la escala en el tiempo geológico, que permite ubicar cada uno de estos eventos. En la parte media, se aprecia una comparación entre las 5 extinciones, en donde se distingue su duración, así como la modificación de la diversidad biológica por medio del número de familias taxonómicas que, al final, se muestran en porcentajes de los grupos más representativos entre cada evento. En esta línea del tiempo se complementan con ilustraciones datos referentes tanto a la diversificación como a la desaparición de familias y sus especies entre una extinción y la consecuente hasta nuestros tiempos, como por ejemplo la invasión de los medios terrestres y aéreos o la radiación de reptiles en el Mesozoico y de mamíferos en el Cenozoico, producto de las extinciones, así como los grupos representativos de cada período. Con el propósito de propiciar un proceso de conceptualización, a continuación te invitamos a revisar 3 casos para la construcción de este concepto. El primero de ellos dice lo siguiente: entre muchas de las ciencias que sustentan la radiación adaptativa, está la anatomía comparada, la cual establece correspondencia entre las partes. Por ejemplo, en este caso, al comparar las extremidades de los 4 vertebrados, cada uno usa su extremidad de manera diferente. Agarre en el humano, vuelo en las aves, carrera en los leones y natación en las focas, siendo que todas estas extremidades tienen la misma base morfológica de huesos y tejidos blandos.
En el caso número 2 hablamos de la historia evolutiva de los mamíferos, la cual representa un especial interés debido a que, como humanos, pertenecemos a este grupo. Su origen parte del Carbonífero con los sinápsidos, grupo de reptiles con ciertas características similares como Dimetrodon, que medía 3 centímetros de longitud, poseían una larga cola y una aleta dorsal. Los sinodontes eran reptiles mamíferoides que, aunque algunos expertos señalan que podrían ser de sangre caliente y con el pelo y piel, aún no hay evidencias de esto. Finalmente, la extinción masiva de especies a finales del Cretácico favoreció la diversificación en su historia evolutiva y, como consecuencia, una gran variedad de especies, siendo Moganucodon ya un verdadero mamífero con una longitud aproximada de 14 centímetros, insectívoro y de hábitos nocturnos. En el esquema se aprecia una comparación entre la radiación adaptativa de diferentes grupos y en especial el de la radiación adaptativa de este grupo. La evolución convergente es un patrón que explica el desarrollo de características similares en dos especies con diferentes orígenes ancestrales, mientras que la evolución divergente o radiación adaptativa es un proceso en el que dos especies diferentes comparten un ancestro común, aún presenten aspectos muy distintos producto de procesos adaptativos semejantes. Esta situación ayuda a comprender la historia de vida de linajes. La complementación entre extinción y radiación permite explicar el cambio evolutivo a través de grandes periodos de tiempo, como ha sucedido en las últimas 5 grandes extinciones. Hay patrones evolutivos como la evolución convergente y la divergente, los cuales producen cambios en los sistemas vivos que dan lugar a respuestas adaptativas a su entorno. En la evolución convergente se desarrollan estructuras análogas en especies relacionadas distantes que viven en el mismo entorno. En la evolución divergente, 2 o más especies nuevas surgen de un ancestro común a través del desarrollo de estructuras homólogas.